Que maravilha, hermanos, estamos nesta noite na presença do Senhor para servir ao Senhor. Felicito você que está na casa de Deus para compartilhar a palavra da Sagrada Escritura do Senhor e para adorar a Ele, porque nós fomos hechos para adorar ao Senhor. E Deus habita no meio das alabanças. Quando alabamos ao Senhor, o Senhor se hace presente. E Deus busca na terra, em capítulo 4, versículo 23, adelante em São Juan, adoradores em espírito e em verdade. O Senhor está buscando pessoas assim, pessoas que lhe adorem, que lhe amem. Aleluia. Estas pessoas que Deus está buscando, Deus quer relacionamento com pessoas que querem a Ele. Deus quer salvar toda a humanidade, mas Deus busca pessoas com uma intimidade especial com Ele. A Bíblia diz que Enoque teria uma intimidade especial com Deus. Em capítulo 5 de Gênesis, versículo 22 e 24, diz na Bíblia que Enoque caminhava com Deus. Enoque tinha uma comunhão com Deus. Houve homens no passado que eram distintos dos demais. Noé, por exemplo, viveu em tempo de uma geração muito corrompida, muito depravada, mas ele era distinto. E diz na Bíblia que este homem agradava a Deus. E Deus, hasta el día de hoy, hermanos, busca pessoas que tenham uma intimidade com Ele, que tenham uma comunhão forte com Deus. Deus quer ter esta comunhão forte com nós, esta comunhão muito íntima. Se nós vemos na história de Adão, nós vamos ver que todos os dias Deus venía a hablar com Adão. Adão, ou seria Adão, não tinha pecado. Adão não tinha praticado a desobediência a Deus, e Deus tinha uma intimidade tão profunda com este homem. Deus sempre venia todos os dias para falar com ele. E aqueles que são adoradores, que realmente têm uma comunhão profunda com Deus, são pessoas que têm seu tempo para com Deus todos os dias, têm seu tempo de oração, têm seu tempo de ayuno. Que maravilha, hermanos. E nós comenzamos o dia com Deus. Eu me levanto na manhã, a primeira coisa que eu hago é arrodillar-me e falar com Deus. Começar o dia buscando a Deus. E depois, eu às vezes vou com minha esposa, e na hora eu vou navegar um pouco na internet de Deus. E começo a ler na Bíblia. E Deus começa a me dar suas revelações, dá-me as coisas ocultas na palavra de Deus. E eu começo a navegar com Deus em el Espírito e a entender as Escrituras. E aquilo que o Espírito Santo vai me dando, assim como um homem que trabalha na mina, quando ele encontra o ouro, a plata, e depois eu comparto com minha esposa: mira esto, entiende esto. Es cosas preciosas de Dios. Entonces, lindo, hermanos, empezar el día con Dios. Y no solo empezar el día para buscar estar todo el día con Él. Mismo que usted esté trabajando donde usted esté en profunda comunión con Dios. ¡Qué maravilla! Aleluya, es sentir a Dios. Es sentir su presencia, es sentir los frutos. El fruto del Espíritu, porque la Biblia dice que en capítulo 5, versículo 22, en el Gálatas, que el fruto del Espíritu es gozo, es paz. Cuando nosotros estamos buscando esta comunión con Dios y estamos llenos de Él, nosotros somos llenos de gozo, nosotros somos llenos de esta paz, porque el Espíritu Santo produce en nosotros este fruto. Es maravilloso tener la comunión, es el secreto. Jesús llegó a decir en capítulo 8
versículo 29 en el libro de San Juan. Él dijo: el que vivió está conmigo y no ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. La comunión con Dios, hermanos, tener a Dios es tener la victoria, es vencer esta vida. Dios dijo a Josué: Josué, medita en mi palabra de día y de noche, pone tu mente en mi palabra, en mi ley, en mi enseñanza, y yo estoy contigo. No temas, no te pases, no tengas temor, yo estoy contigo. Tener la intimidad con Dios es algo maravilloso, y eso que Dios quiere de nosotros. La Biblia habla tantas cosas sobre eso: orar sin cesar. La Biblia dice que no debemos dejar de orar. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios, estar charlando con Dios, tenemos esta comunión con Dios, porque no hablamos al aire, hablamos a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando tú buscas leer la palabra también, usted está meditando en la voluntad de Dios. Usted está interesado en el reino de Dios, y usted está buscando primeramente el reino de Dios. Y principalmente cuando tú empiezas un día elegido agradar primero a Dios do que a tu persona, es algo maravilloso. No poner Dios en la espalda, pero poner Dios en primero y adelante. Eso que la Biblia dice: buscar primeramente, dice la Biblia, buscar primeramente el reino, y las demás cosas serán añadidas. Dios tiene que estar primero en todo en nuestra vida. Es algo maravilloso. He escuchado grandes hombres de Dios que son conocidos internacionalmente, han predicado a multitudes de personas de distintas razas y lenguas y en distintas naciones, y ellos dicen que el secreto de ellos es el Espíritu Santo. Cuando ellos perdieron el Espíritu Santo, ellos perdieron todo. Y yo cuando veo en el libro de Salmos, el capítulo 51, hablando del salmista David: no quite de mí tu espíritu. David fue un hombre que tuvo muchas victorias, pero él dijo a Dios: no quite de mí tu espíritu, no saque de mí tu espíritu. Cuando el hombre reconoce el valor que tiene el espíritu en su vida, y que él tiene que preservar esta comunión con el Espíritu Santo, es algo maravilloso. Yo quiero hablar un poquito en esta noche, hermanos, sobre el Espíritu. Yo quiero hablar un poquito sobre el Espíritu de Dios. Si nosotros vemos desde el principio del mundo, allá cuando Dios estaba creando el mundo, ahí estaba el Espíritu. Aparece en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. Nosotros vemos que el Espíritu estaba ahí. Y así, hermanos, al recoger la Biblia, quien conoce la Biblia, yo he leído la Biblia más de una vez, he visto la manifestación del Espíritu en distintas partes de la Biblia, donde aparece ese ser maravilloso, la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos hacer las cosas de Dios, pero sin una comunión profunda de ese Espíritu, sin estar lleno de Él. Y la Biblia dice en capítulo 5, versículo 18, en el libro de Efesios: no embriáguense con vino, pero llenados del Espíritu Santo. Dios quiere que veamos su palabra, quiere que nosotros seamos hombres llenos del Espíritu Santo. Y para trabajar y hacer la obra del Señor, hasta para ser un diácono, cuando ellos fueron a escoger los diáconos, ellos escogieron hombres llenos del Espíritu Santo. Uno de los requisitos para ser diácono tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto: ¿puede una persona ser llena del Espíritu Santo sin ser bautizada con el Espíritu Santo? Es difícil. La persona tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo.
para poder tener la plenitud del Espíritu Santo, para poder ser lleno del Espíritu Santo, Él tiene que ser bautizado. Hay muchos predicadores en Brasil, hombres, a veces predicadores de los mayores encuentros, han predicado y escuchado desde que nací espiritualmente, desde mis 19 años, han predicado que nosotros debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo, y algunos llegar a ser osados de decir que aquellos obreros que no son bautizados con el Espíritu Santo bajen del altar. Si son consagrados y asumen un altar sin ser bautizados con el Espíritu Santo, bajen del altar. Primero tienen que buscar el Espíritu Santo. Y si nosotros vemos Jesús, Él dijo en Hechos capítulo 1, Él dijo a los discípulos: esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén hasta que ustedes sean vestidos del poder del alto, y entonces seremos testigos hasta los confines de la tierra. Pero ellos tenían que esperar el poder del Espíritu sobre sus vidas, para que ellos pudiesen hacer el trabajo de nuevo con osadía. Ellos tenían que tener una otorgación de poder, porque tener el Espíritu les ha tenido, ellos no eran bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla sobre ellos, eso representa la regeneración del Espíritu. El Espíritu Santo estaba regenerando de ellos. Aleluya. Estaba restaurando las palabras, no es difícil de pronunciar. Estaba restaurando. Y cuando nosotros aceitamos a Jesús, nosotros recibimos el Espíritu. Todo el ser humano que acepta a Jesús de corazón y que nace de nuevo, el Espíritu entra en su vida. El Espíritu pasa a ser parte de su vida. El Espíritu Santo pasa a estar en él. Entonces, una persona que no ha aceptado a Jesús no tiene el Espíritu. Por eso la Biblia dice: estos no entienden porque ellos no tienen el Espíritu. Hay los que tienen el Espíritu y hay los que no tienen. La Biblia dice en capítulo 2 de Corintios, versículos 14 y 15, que los que tienen el Espíritu les sirve todo el área de sentido, y los que no tienen el Espíritu le parece locura. Ellos piensan que es locura, porque ellos no entienden sin la ayuda, sin la presencia del Espíritu Santo, las cosas de Dios. Para entender las cosas de Dios tienen que tener el Espíritu Santo. Y para entender la sabiduría de Dios, el mejor para enseñar y para nos hacer entender es el que inspiró las Escrituras, que fue el Espíritu Santo, según Pedro capítulo 1. Entonces, hermanos, vamos a leer en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, que nos habla la palabra del Señor. Joel capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu Santo iba a ser derramado en el futuro. Profetiza Joel sobre el futuro. Así lo encontramos también en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, hablando de la venida del Espíritu, del derramamiento del Espíritu. Como acá nos encontramos en el libro de Joel, el profeta Joel profetiza y habla de ese día que el Espíritu iba a venir, iba a ser derramado sobre todos los que invocasen al Señor. En el pasado, hermanos, el Espíritu Santo en la época de Joel, en la época del Antiguo Testamento, no era derramado el Espíritu Santo sobre todos. En algunos que Dios escogía, por ejemplo Moisés, Dios derramó su Espíritu sobre él, y Dios también sacó de Moisés, y también dio a los 70, si no me falla la memoria. Y así, hermanos, aquellos hombres
derramaba sobre sacerdotes, Deus derramava sobre reyes. Davi tenía el Espíritu de Dios, Saúl tenía el Espíritu de Dios, y así, hermanos, muchos del pasado fue derramado el Espíritu de Dios sobre ellos. Cuando Dios escogía una persona para hacer algo, Dios le daba su Espíritu para que él pudiese lograr hacer aquello que Dios estaba mandando hacer. Pero no era generalizado, Dios no derramó el Espíritu sobre todos. Pero acá habla de una promesa, dice la Biblia, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando sobre toda carne que invocase a Dios, y va a ser derramado el Espíritu Santo. Si nosotros vemos esto recogido en la Biblia, nosotros vemos, aleluya, cuando sucedió esto. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 17. Capítulo 12, capítulo de Hechos, versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando la gente recibió el Espíritu Santo, Pedro levanta, tomado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y confirmó la profecía de Joel, que aquello que Joel tenía profetizado estaba se cumpliendo en la vida de ellos. Estaba se cumpliendo. Algunos que no tenían entendimiento decían, oh, ese es Joel, ese es el monarca. Hay mucha gente que no comprende las cosas de Dios y no tiene una mente natural, tiene una mente estrecha para las cosas de Dios, y muchos no entienden, mismo siendo cristiano, por no buscar el conocimiento, el desarrollo, la intimidad con Dios, vive una vida más en el natural do que en el espiritual. La vida de él es trabajo, es dinero, es cosas de esta vida, para la iglesia el domingo. Eso, hermanos, no es hombre espiritual. Hombre, mujer espiritual es persona que todos los días tiene comunión profunda con Dios, busca la comunión con Dios, así como yo estaba diciendo que Dios y Adán todos los días tenía algo especial. Todos los días Dios paseaba con Adán en el jardín. Glorias a Dios, caminar con Dios, estar con Dios es algo cotidiano. Entonces dice la Biblia que cuando ellos recibieron el Espíritu, este hombre se levantó y confirmó la profecía del profeta Joel. En Hechos capítulo 2, versículo 1 adelante dice la Biblia, cuando se cumple la profecía de Joel, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Acá nosotros vemos el bautismo y al mismo tiempo ser lleno del Espíritu Santo. Acá se cumplió, porque cuando Dios habló una cosa, Dios es fiel en cumplir con su palabra. Él dice en varias partes de la Biblia que Él jamás va a hablar una cosa y va a dejar de cumplir. Y Dios, cuando le habla en profecía, Dios profetizaba algo sobre el futuro, usando a Joel. Y ese día llegó. La Biblia nos cuenta cuando fue profetizado, y también nos informa, nos da a conocer cuando
dicen que los dones es solamente, o sería, fue solamente para la época de los apóstoles. Pero la Biblia dice otra cosa, que los dones es hasta la manifestación del Señor Jesús. Corintios capítulo 1, versículo 7. Entonces quiere decir que Dios va a seguir bautizando con el Espíritu Santo hasta la venida de Él. Él va a seguir otorgando poder, va a seguir dando dones, herramientas para la gente hacer el trabajo de la obra del Señor, porque Cristo aún no vino. Los testigos de Jehová se confunden con una palabra que está escrita en Corintios capítulo 13, versículo 8, que la Biblia dice que los dones, a partir del versículo 8, que los dones van a cesar. Pero Pablo está enseñando en todo ese capítulo sobre el amor, la importancia del amor, y él dice que todos los dones un día, o sea, los dones van a cesar, pero va a permanecer el amor para siempre. El amor nunca va a finalizar, nunca va a terminar el amor. Y entonces ahora algunos dones no va más a necesitar, por ejemplo, en el cielo no va a necesitar echar demonio de nada, no va a empezar a servir los espíritus, el don de servir de espíritu, no se va a necesitar liberar a nadie, no va a empezar a hacer milagros en algunos, porque la Biblia dice que Dios ha dado el don de milagro y que es el mismo espíritu que opera todos los dones. No se va a necesitar hacer milagro en nadie ahí, porque no hay enfermo, no hay personas con dolencia. Entonces los dones van a finalizar, pero el amor va a seguir. Y los testigos de Jehová todo esto para el día presente de hoy, diciendo que cesaron los dones. ¿Sí? La Biblia no puede chocar. Y la Biblia dice 1:7 que los dones del Señor será hasta la manifestación del Señor. En Cristo aún no vino. Entonces nosotros podemos usufruir y disfrutar de todas las herramientas que el Espíritu Santo tiene para nos dar, para que nosotros hagamos la obra, y la otorgación de poder que le da a nosotros para que hagan el trabajo, la obra de Él. Vamos a leer en capítulo 12, versículo 39, en el libro de Hechos. Acá nosotros vemos, hermanos, en este versículo 39, que todos nosotros tenemos el derecho de este bautismo del Espíritu Santo, de esta manifestación del Espíritu Santo. No es que una persona, Dios ama más uno que el otro, no. La Biblia dice en capítulo 2 de Santiago, si no me falla la memoria, que Dios no tiene acepción de personas, Dios no le gusta eso, Dios no tiene favoritismo. En varias partes de la Biblia nosotros encontramos esa palabra, que Dios no tiene acepción. Entonces Dios ama a todos nosotros. Y unos reciben el Espíritu y otros no reciben. Pero la promesa es para todos. Dios no ha hecho acepción a nadie. Versículo 39, capítulo 12 del libro de Hechos. Porque para vosotros es la promesa, que era para aquellos que estaban recibiendo el Espíritu, que recibieron, o sea, que podrían recibir en aquella época, y para vuestros hijos, para vuestra descendencia, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu no era solo para los judíos, fue para los gentiles, también para la gente que no era judía, y es para todos aquellos que el Señor llamara, y para los que están lejos. Y Cristo no vino, la manifestación del Espíritu, el poder del Espíritu, la obra del Espíritu está se manifestando en las naciones. Dios hasta el día de hoy está bautizando el Espíritu Santo en varios lugares. Dice la Biblia que para todos aquellos que se van a llamar, quiere decir que todos ustedes que están acá tienen derecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos
y vamos a sufrir de esto, pero otros no. Entonces no es que la ley no está para todos, no es que el beneficio no está para todos, está para todos, pero algunos toman provecho, algunos no. Algunos dicen, no quiero tener del gobierno. Otros dicen, no, pues es derecho nuestro, no estoy blanqueando. Entonces, hermanos, así es el derramamiento del Espíritu aquí, la promesa del Espíritu ya está para todos. Todos tienen derecho, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios le amar? Yo pregunto en esta noche, ¿Dios te llamó? ¿Usted hace parte de esa gente que está lejos de Israel? ¿Usted es llamado por Dios también? ¿Cristo está vino? No, Cristo no vino, entonces los dones están disponibles para ti. Y el bautismo del Espíritu Santo, esta otorgación de poder, está disponible para tu persona. Todos nosotros tenemos el derecho. Algunos se entristecen y piensan, solo fulano recibió, a mí Dios no quiere hacer. Conmigo Dios no, Dios a mí no quiere dar cuántas veces he pedido. Ayer una pregunta en esta noche, ¿usted cree que esta promesa es para ti? ¿Usted lleva una vida cumpliendo los requisitos de Dios para tener derecho a otorgación de poder sobre tu vida? Glorias a Dios. Dios ha dicho, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a todo el mundo. Él dijo en capítulo 28, versículo 19 en adelante, él dijo en el libro de San Mateo, id a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id a todas las naciones, él dijo en capítulo 24, versículo 47, en el libro de San Lucas, prediquen arrepentimiento a todas las naciones. Él dijo en capítulo 16, versículo 15 adelante, en el libro de San Marcos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y él dijo en capítulo 1, en el libro de Hechos, en el versículo 8, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios quiere que el Evangelio sea predicado hasta el último de la tierra, hasta el fin, hasta los confines. Él quiere que sea predicado, pero Él pide a sus discípulos, primero ustedes tienen que recibir el poder del Espíritu. En otras palabras, ustedes tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes tienen que hacer esto. Y dice la Biblia que ellos quedaron orando. Después que Jesús fue al cielo, ellos quedaron orando por 10 días. Y cuando cumplió esos 10 días, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ellos fueron miembros del Espíritu Santo. Fue lo que nosotros leemos, que nosotros acabamos de leer en capítulo 2, versículo 1 al 4. Y fueron miembros del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y acá dice que ellos, cuando recibiste el poder, cuando venga el poder sobre ellos, cuando reciban el poder, seréis mis testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo, o sería que es bautizada, con una persona que no es, hay diferencia. Porque vamos a hacer un ejemplo, que yo puedo caminar, vamos a decir que yo puedo caminar 50 kilómetros. Y si yo puedo caminar 50, yo voy a poder correr 100 kilómetros. Vamos a decir que mi límite es 50 kilómetros, y yo tengo que parar y descansar. Pero si yo soy bautizado con el Espíritu Santo, yo puedo correr 100 kilómetros. Es un ejemplo solo. Es un ejemplo solamente. Entonces yo puedo correr 100 kilómetros, yo puedo ahora caminar 100 kilómetros. El doble. ¿Por qué? Porque
O quiere decir, si yo predico, yo voy a poder predicar mucho mejor. Dios va a confirmar, sanando, liberando, operando, porque el bautismo del Espíritu Santo está sobre mí. La Biblia dice que Jesús, en Isaías 61, que el Espíritu es sobre mí y que el Espíritu ungió a él para liberar a la gente. Si nosotros leemos el capítulo 10, versículo 38 de Hechos, él dijo que el Espíritu lo ungió para liberar a la gente oprimida de Satanás. Entonces el poder del Espíritu sobre Jesús era para auxiliar, para liberar a la gente. Y si nosotros recibimos el bautismo, nosotros vamos a poder ser más efectivos, vamos a poder producir más para Dios, vamos a poder hacer más en el reino de Dios. Por eso nosotros sí o sí debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. No cesar, no dejar de buscar hasta que el Espíritu Santo bautice nuestra vida. Acá nosotros vemos, vamos a leer para entender lo que Jesús dijo. Versículo 4 adelante, capítulo 1 de Hechos. Estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. La profecía de Jesús se cumplió en 10 días. Él dijo dentro no de muchos días. En 10 días se cumplió lo que Jesús dijo. Y entonces dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La obra tiene que empezar en Jerusalén. Aleluya. Cuando nosotros empezamos en Jerusalén con el Espíritu, es algo maravilloso. Hay gente que solo quiere comenzar allá en Europa, allá en Japón, así, se envío para allá que voy a comenzar. No, la obra comienza en Jerusalén. La obra comienza en esta ciudad. Si tú eres un llamado de Dios, yo voy a comenzar a usar aquí. Si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, la otorgación de poder para ir más allá de Jerusalén, va a comenzar acá. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando acepté a Jesús, y yo dije: yo quiero esto. Y toda la gente volvió a las sillas y estaba solo yo delante del altar, hablando en lenguas, bautizado con el Espíritu Santo, y al mismo tiempo yo estaba recibiendo de Dios una visión. Y vi un árbol grande con muchas hojas, y vi el sol, y vi en mi parte del sol pasaba por medio de las hojas, y yo vi en el suelo la sombra de las hojas, y vi aparte del suelo con sol. Y dice que yo en mi lengua se comenzaba a moverse de una manera que comencé a hablar otra lengua que no era la mía. Yo experimenté como un éxtasis. Y cuando yo volví, yo vi que estaba solo yo delante del altar. La gente toda estaba sentada, pero yo estaba allí, me gozando con el poder de Dios. Y quedé tan lejos que yo, para dar de moto, yo comenzaba a hablar en lengua, arriba de la moto hablando en lengua. Llegaba a la casa y abría la puerta, hablando en lengua. Iba hablando con los pastores, con la gente. Tenía que tener cuidado para que ellos no pensasen que yo era loco, porque yo hablaba en lengua. Estaba todo inflado como un globo, así como usted está agarrando la boca del globo. Y usted suelta un poquito, hace así hacía yo. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo que si yo me descuidase en cualquier cosa que yo me dejase llevar, salía para afuera lenguas del Espíritu. Yo me acuerdo cuando yo llegué en la casa, mi papá se entender, yo llegué en la casa. Y cuando llegué delante de él, comencé a hablar en lengua. Yo
Mi papá pensó que yo tenía quedado loco, porque no entendía lo que estaba pasando conmigo, porque en vez de hablar con él en portugués, yo hablaba otra lengua delante de él, su cara, y hablaba de esta manera. Sentí el poder, sentí el gozo, y no me controlaba. Mi papá no entendía al principio. Así a la gente les no entiende esto. Aleluya, tiene que tener una mente espiritual para entender. Una persona natural, dice la Biblia claramente, no puede entender las cosas de Dios. Porque es algo espiritual. Es algo de la parte de Dios. Glorias a Dios. Vamos a leer capítulo 11, versículo 13. En el libro de San Lucas. Me gusta hablar y predicar, hermanos, hablando y viendo la Biblia al mismo tiempo, mirando la Biblia, se fijando en la Biblia, para ver si es algo bíblico, si es algo que nosotros hablamos. Hay tanta gente que habla, tanto bla bla bla, pero es lindo cuando alguien te habla la palabra y te predica la palabra, como dijo Pablo, si predique la palabra. ¿A dónde está la base? La base tiene que estar en las escrituras. Entonces yo sé que algo divino, yo sé que algo que viene de Dios. Yo tengo certeza porque está en las escrituras. Jesús usaba las escrituras cuando él hablaba. Hasta con Satanás él usó las escrituras. Dice acá en versículo 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Dios está diciendo: los hombres son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos. Yo soy mucho más perfecto que los seres humanos. Yo no tengo falla, no tengo defecto. Yo soy perfecto. Soy mejor que los hombres, que los padres humanos. Y si alguno me pide el Espíritu Santo, yo daré el Espíritu Santo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vosotros, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Acá la Biblia estamos enseñando, hermanos, cómo yo debo hacer para recibir el Espíritu Santo. Yo debo pedir. Yo me acuerdo que el día que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo pedí a Dios. Yo dije: Dios, yo quiero esto. Yo quiero experimentar esto. Yo quiero esto. Y yo me empecé a pedir. Aleluya. Y yo recibí de Dios, porque la promesa era mía. Yo tenía derecho a la promesa y yo creí, o sea, yo tuve fe. Yo fui un creyente de la promesa, yo fui un creyente en la promesa, y se manifestó el bautismo del Espíritu Santo en mi vida y recibí la otorgación del poder. En 5 meses yo podía ver los demonios literalmente en el mundo material, con los ojos humanos abiertos, con el mundo de los sentidos junto. Yo podía ver los demonios como vía la gente. Yo vi el cuerpo de las personas. Yo me acuerdo de una mujer que yo llegué a su casa, yo tenía como 5 meses de creyente. Y esta mujer, yo mirando a ella, esta mujer empezó a cambiar el rostro. Y yo no entendía, no tenía experiencia con Dios. Y yo dije a Dios: ¿qué es esto que yo estoy mirando? Comencé a pasar la mano en los ojos. Pero era visión celestial, era visión del Espíritu, era la manifestación del don, del descendimiento del Espíritu. Dios estaba haciendo ver a los demonios. Y yo pensaba que era algo humano, me pasaba la mano en los ojos. Digo: ¿qué es eso que está sucediendo? ¿Qué sucede?
Y Dios me habló bien así: mi siervo, estos son demonios de la duda. Dios me habló en portugués: meu servo, esses são demônios da dúvida. E eu pedi permisso ao pastor e disse: pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Y el pastor me dijo: sí, puede. Yo quiero hacer una pregunta a esta señora. Y yo pregunté a la señora, para la señora: señora, ¿usted tiene duda de alguna cosa? Y ella puso la mano en la cabeza y dijo: este es mi problema. Este es mi problema. Yo tengo mucha duda. Y cuando oramos, yo me acuerdo que yo fui, me acerqué a esta mujer y yo sentí que salió de mis manos, de las dos manos. Yo sentí que salió como un choque eléctrico, así como cuando usted pone la mano en la heladera, usted está sin chinela, usted está descalzo, usted pone y siente que te da como un choque así. No es un choque como un choque en 220. Y yo sentí que me salió de las dos manos, que salió aquel choque así en mis manos, cuando puse la mano arriba de la cabeza de ella. Y esta mujer se manifestó el demonio en su cuerpo, y esta mujer quedó liberada. Y yo vi allí lo que Dios tenía revelado, lo que estaba escondido en el cuerpo de ella, que no era un demonio, eran varios demonios, pero eran demonios que trabajaban poniendo duda en ella. Ven, hermanos, que la duda es diabólica. Jesús habla contra la duda. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7: no pense tal hombre que con duda recibirá alguna cosa de Dios. Capítulo 11, versículo 6, en el libro de Hebreos, él dijo: no puede agradar a Dios a aquellos que no creen, los que no tienen fe. En varias promesas de la Biblia, Dios dijo: los que creen, los que creyeren, los que son creyentes. Cuando nosotros creemos para hablar en lengua, por ejemplo, él dijo en el capítulo 16, versículo 17 adelante, en el libro de San Marcos, él dijo: los que creen hablarán en lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Pero ¿a quién esta promesa? A los que creen. Si nosotros somos creyentes, si nosotros creemos, entonces estamos libres de la duda, de la incerteza. Duda es incerteza. Y dudar de Dios no es algo que agrada a Dios. Mucha gente hoy se está predicando el Evangelio, está hablando de la palabra, se habla, se predica por distintos medios, y muchos son crédulos, muchos siguen en las cosas de este mundo, de esta vida, son incrédulos. Y Dios dijo en capítulo 21, versículo 8 del libro de Apocalipsis: los incrédulos serán echados en un lago de fuego y de azufre. Hasta para ser salvo, hermanos, es bien claro la Biblia decir: y de predicar el Evangelio a toda criatura, los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Hay gente que a veces está dentro de la iglesia y no cree realmente con todo el corazón en Jesús. Y si no cree, sin fe es difícil tú ir al cielo. Porque él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y para las cosas del Espíritu, para los dones, para hablar en lengua, se necesita creer también. La promesa está disponible para todos, pero toma provecho, disfruta, usufruye solamente aquellos que creen. Los que creen, ellos experimentan. Entonces dice la Biblia que debemos pedir. Debemos pedir. A veces hay gente que vive una vida mundana. Vive una vida mundana y después quiere sufrir cosas del Espíritu. La Biblia dice en capítulo 4, versículo 4, en el libro de Santiago: adúlteros y adúlteras, ¿no sabemos vosotros que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si quieres ser amigo del mundo,
versículo 32. Nos habla la palabra 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si nosotros somos obedientes, hermanos, Dios dijo acá que da su Espíritu a gente que le obedece. Una persona obediente agrada a Dios. Cosa más hermosa de una persona que está buscando el Espíritu y es obediente. La Biblia dice, capítulo 10, versículo 25, en el libro de Hebreos, no deje de congregar. La Biblia dice en capítulo 24, en el libro de Lucas, versículo 52, habla la Biblia que ellos estaban en el templo todos los días. Capítulo 2 de Hechos, versículo 46, dice la Biblia que estaban todos los días en el templo. Ellos buscan obedecer a Dios. Hoy te ayuno, voy a ayunar. Hoy tengo oración, voy a orar. Hoy tengo que hacer algo para la gente, ¿qué voy a hacer? Es obediente a Dios. Es obediente a Dios. Él sabe que una cosa es pecado, él busca no hacer aquello. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer el bien no hace, él peca. El bien es la voluntad de Dios. El mal es lo contrario de la voluntad de Dios. Y tú sabes que aquello es errado, entonces es obediente. Ese tipo de gente recibe libertad del Espíritu, recibe el Espíritu en su vida. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay gente que tiene libertad para recibir el Espíritu Santo porque ellos obedecen a Dios. Yo quería hablar mucho, hermanos, sobre esto. Hay muchas cosas para hablar sobre ese tema, pero no quiero más tomar tiempo. Quiero finalizar esta palabra. Pida a Dios, porque dice la Biblia que Dios da el Espíritu Santo a los que le piden. Lleva una vida apartada para Dios, una vida con Dios, buscando obedecer. Quizás usted no conoce toda la Biblia, pero que usted conoce, usted busca practicar. Entonces usted es un hombre, una mujer que obedece a Dios. Usted es una persona que agrada a Dios. Y un hombre que agrada a Dios, un hombre que es justo, recto delante del Señor en la tierra. Él dijo en capítulo 3, versículo 12 en el libro de Pedro, que sus oídos están abiertos para escuchar la oración de esta persona, y sus ojos están acompañando, están mirando a esta persona. Entonces él dice, Señor, bautiza mi vida con el Espíritu Santo, me da el bautismo. Y dice Dios que sus oídos están abiertos. Y cuando nosotros tenemos la convicción, estamos convencidos que el bautismo del Espíritu Santo es real, que nosotros tenemos derecho a esta experiencia con Dios y que tenemos derecho a este poder otorgado para hacer la obra, para trabajar en el reino de Dios. Entonces esto es fe, porque la fe es la convicción, dice la Biblia, la convicción de algo que estamos esperando. Entonces usted está convencido, está convicto que el bautismo es tuyo, que Dios no tiene excepción, que es para aquellos que el Señor llama. Yo tengo derecho a ese bautismo, yo voy a recibir, puede ser hoy, puede ser mañana, no sé cuándo va a ser, pero yo voy a recibir, yo tengo certeza, porque la promesa está. Si me falta obedecer, si me falta consagrar, yo voy a buscar más, yo voy a pedir perdón a Dios, yo voy a buscar más a Dios, yo voy a insistir en la oración, pidiendo. La Biblia dice que el que pide se abre, capítulo 7,
Capítulo 7 de San Mateo: el que golpea se abre, el que busca encuentra. La Biblia dice en capítulo 3, versículo 12, en el libro de Gálatas, que el Espíritu se ha recibido por la fe. Eso quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros creemos a Jesús, nosotros recibimos el Espíritu. Si podemos recibir la salvación a través del Espíritu, el bautismo también tiene que ser por la fe. Tiene que creer. Por eso dijo: el que creyere, el que cree hablará en lenguas. Este es algo, hermanos, que tiene que tener fe, tiene que tener oración, tiene que tener una vida apartándose para Dios. Y entonces va a experimentar el trabajar del Espíritu, la otorgación del Espíritu en tu vida. Y va a ser lleno del Espíritu Santo. Va a ser bautizado y va a ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso quería en esta noche compartir con ustedes.